Oye, mi querido Juan, problemas entre nuestras naciones, tú y yo que somos vecinos, problemas entre Estados Unidos y México, porque, bueno, pues ahora todos los cárteles van a ser considerados como terroristas. Y bueno, no solo eso, sino una situación delicada ahí con una persona que está en la cárcel de Estados Unidos. Dice que si no lo regresan a México va a haber problemas entre Estados Unidos y México y él se encarga de que haya problemas. Ahora sí va a haber. Ahora sí, esto es como cuando se pelean los niños y que nos metemos las mamás y luego los niños ya se arreglaron y las mamás son las que se quedan embroncadas, ¿no? Así lo siento. No sé, ¿tú cómo lo ves? Lo veo muy intenso, pero importante aprender realmente qué podemos sacar de esto, porque mira, Adriana, una cosa son todas las noticias que hay y otra cosa es entender cómo digerirlas, porque todas las noticias, lo que pasa en México, lo que pasa en este lado de la frontera norte, en Estados Unidos, traen consecuencias. La pregunta es cómo nos vamos a preparar para ello. Y de esto vamos a estar hablando en este tema tan importante aquí a través de lo que es la voz del ser. ¿Te late? ¿Le entramos con todo? Vamos con todo. Bienvenidos a un episodio más de La Voz del Ser. Y bien, pues ya sabe usted que no solamente la voz del ser, pero otra cantidad de podcasts que están en nuestras plataformas para que se mantenga siempre informado de este lado de la frontera norte como por todo el mundo completo a través de Voz Media y puede bajar esta aplicación completamente gratis. Nos puede ver en Rumble, nos puede ver en Apple TV, nos puede ver en Fire TV, en Roku, en fin, estamos por todos lados. Y también aparte de vernos, puede escuchar lo que son nuestros podcasts en Spotify como en Revolver Podcast también, de forma tal que puede estar en cualquier parte, en el auto, en el gimnasio y estar conectado con todo lo que compartimos los compañeros de plataforma, como en este caso lo que vamos a estar compartiendo con Adriana a través de este episodio especial que es La Voz del Ser. Y un tema tan importante, Adriana, tan necesario de discutir, porque para darte una idea y ponerle un poquito de contexto, en Estados Unidos, por temas de fentanilo, hay más de 100,000 muertos anualmente. Estamos hablando desde niños de 10 años, 11 años, 12 años para arriba que son afectados por eso. Pero también del lado de la frontera sur, por el otro lado, evidentemente hay muchas víctimas a raíz de lo que es este problema, que hay que entenderlo, que hay que capotearlo, que hay que saber que no podemos ignorarlo porque es algo que está pasando y tanto le afecta a nuestros hermanos, a nuestra comunidad en el sur, como le está afectando a nuestra comunidad en la parte norte. ¿Y qué va a pasar con todo esto que se está dando? Pues va a ser un tema muy, muy importante de estar platicando contigo. La verdad que sí, porque es un problema que va de grande a chiquito y nos toca a todos y parece como desbandada en escalones, porque pues desde una perspectiva social el consumo de las drogas, bueno, pues tiene implicaciones devastadoras para todos, ¿no? Las comunidades que son afectadas por el abuso, la violencia que se puede generar, la delincuencia, la desintegración de las familias, los recursos económicos destinados de cada gobierno para pues atender estas situaciones, la atención médica que necesitan, la intervención social. Bueno, son un montón de elementos, de factores y pienso que es un montón de las áreas que se ven afectadas y las áreas que nos vemos afectadas como seres humanos, como mamás, como papás, como hijos, como trabajadores, como consumidores de esta sociedad, como participantes de una sociedad en el gobierno, pues realmente nos afecta a todas luces en todos los sentidos. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Porque de repente nosotros nos quejamos por tanta violencia que hay, por tanta delincuencia que vemos en las calles y a lo mejor no estamos poniendo foco en algo muy importante, ¿no? Todo parte desde la familia. Siempre, siempre lo he dicho, el seno familiar es fundamental, es desde donde podemos trabajar, es nuestra mejor trinchera. A veces queremos verlo desde lo grandote, ¿no? Y queremos que los grandotes lo resuelvan, ¿no? El gobierno a ver qué va a hacer, ¿no? A ver qué van a hacer los demás, ¿no? Yo no consumo, ¿no? A mí, ¿yo qué puedo hacer?
¿no? Si yo no soy consumidor. Pero realmente todo este problema social nos afecta a todos porque, bueno, pues sí es cierto, el gobierno destina cierto presupuesto para atender estas situaciones, la violencia que vemos lamentablemente en nuestro país sí ha crecido a nivel nacional, los costos económicos que tiene sustentar esta situación, la estabilidad política que pueda haber en las naciones por esta situación. Y todo, fíjate, parte desde una buena charla con nuestros hijos, desde una conciencia como un problema bien grave y bien grandote, porque esto es a nivel mundial, ¿no? Hasta decía que ahí nuestro vecino que de China estaban mandando la droga y bueno, nosotros le estábamos mandando en bolsitas de Shane. No, ya no sé. De Shane, sí. No sé, yo de eso no sé. Lo que yo sí sé y lo que yo sí puedo aportar, y yo lo que sí puedo meterme, es que importante es hacer conciencia social, es hablar con nuestros hijos, es hablar con nuestros jóvenes, porque fíjate, antes en mis tiempos había muchas campañas para que no cayeras en este tema de la drogadicción, ¿no? Y había muchas campañas de que, bueno, pues que pidieras ayuda, que si tú tenías algún problema, pues te acercaras a un profesional de la salud, que vieras que las drogas son malas y, bueno, pues nos taladraron los oídos con que las drogas son malos y tu abuelita veía ahí a una persona en la calle de repente ahí algún indigente o algo y tu abuelita te jalaba y te decía, vente, ay, un marihuano, ¿no? Entonces nuestra abuelita se encargó de decirnos que eso era malísimo, malísimo y nos súper aterrorizaron, ¿no? De que eso era malísimo, malísimo, ¿no? Pero después vino una generación, ¿no? Que me animaría a decir que es la generación que me pisa los talones o la que yo le piso los talones, no sé hacia dónde lo quieran ver, si hacia arriba o hacia abajo, pero esta generación más jóvenes que yo, de que de repente no lo veían como algo, como qué mala onda, qué miedo, sino algo como que tiene onda, ¿no? Como que por convivir, ¿no? Como que qué curiosidad, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque a veces no hay este consumo en los jóvenes porque se sientan mal y quieran salir de esta realidad, puede ser algún sector, ¿no? Pero, y que se pensaba también en los sectores de una situación económica complicada, ¿no? Hoy en día ya no se respeta ningún sector, ¿no? Economía, posición alta, baja, media, da igual. Hoy en día, pues vamos a ver qué pasa por convivir, por quedar bien, por llevar mi relación de pareja a otro nivel, ¿no? Estamos viendo panoramas que antes eran impensables, ¿no? Y eso es lo que hay que platicar en familia, eso es lo que hay que platicar con los jóvenes, eso es lo que se tiene que decir, ¿no? Eso es lo que se tiene que decir incluso entre los niños, ¿no? Porque, fíjate, me pasa una situación muy curiosa, ¿no? Yo pues, con Mary platico algunas cosas, ¿no? Mary es una niña chiquita, tiene 9 años, ¿no? De que voy a platicar con Mary de esta situación, si tiene 9 años, ¿no? Pero resulta que acaban de llegar unos vecinitos de Sinaloa por la situación tan complicada que se está viviendo en Sinaloa, ¿no? Y niños con los que va a jugar Mary, ¿no? Niños de 9 años y de 10 años. ¿Qué le van a platicar a esos niños de 9 y de 10 años a Mary? Pues nos vinimos a vivir acá porque estamos viviendo una situación complicada en nuestro estado. ¿Qué le tengo que platicar yo a mi hija entonces, no? Entonces, ojo, papás, este no es un tema que se tenga que hablar cuando ya estén grandes. Este es un tema que se tiene que hablar desde que están chiquitos y hay que buscar la mejor manera de comunicarles lo importante que es tener una vida saludable, lo importante que es hacer conciencia, lo importante que es no dejarse llevar por la curiosidad, lo importante que es no dejarse llevar por el pertenecer,
lo importante que es ser feliz y confiar en nuestra fuerza y en nuestras habilidades, porque también te venden como que, oye, pero con esta vas a ser más fuerte, ¿no? Con esta no vas a sentir el dolor, vas a tener más resistencia, ¿no es cierto, no? Eso es como cuando usas la tarjeta de crédito, ¿no? Después vienen los intereses y vienen fuertes, ¿no? Pero ¿a qué edad y de qué manera vamos a tocar estos temas que traen problemas tan graves a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestros países, ¿no? Qué tema tan profundo y necesario de realmente elaborar sobre ello. Delicado al mismo tiempo. Conforme te escucho, evidentemente yo acá en la parte norte de Estados Unidos, en la parte norte de México, tú en México, igual estamos siendo afectados, como están siendo afectados personas en Centroamérica por el mismo problema, personas en Canadá y más allá del continente. Y de repente algunos podríamos pensar que esto, Adriana, es como decir, oye, pues sabes que veo el continente completamente latinoamericano como si fuera una alberca, ¿no? Alguien pudiera decir, pues es que mira, yo me puedo, perdón que lo ponga de esta forma, pero para contextualizar, yo me voy a orinar en la alberca, pero me voy a orinar solamente en mi esquinita, ¿no? Aquí no hay problema. Pues espérate, de todas maneras, el agua está, todos estamos dentro del agua, todos estamos siendo afectados, no importa en cuál esquina te estés orinando, nos va a afectar a todos. Por eso la importancia de entender el tema de lo que es el contexto de las drogas. Sin lugar a dudas que es algo que no podemos evitar y tú podrías pensar, y mucha gente allá afuera pudiéramos cuestionarnos, ¿en qué momento es el momento correcto para hablarle del riesgo de las drogas? ¿Y en qué contexto lo hago con mis hijos tan pequeños? Pues naturalmente, desde igual se preocupa uno de la edad que tengan. Mi hija ya tiene 25 años, igual me preocupo mucho, pero me preocupaba mucho desde que tenía 10, 12, 14, 15 años. Siempre está uno preocupado porque está naturalmente el riesgo ahí. Pero no sé si siempre ha sido, ahorita lo decías como tu abuela te comentaba, veía a alguien indigente tirado ahí o quemándole las patas a Judas y olía feo y decían, no, pues retirémonos, el estigma, ¿no? Tu abuela te retiraba del indigente o del marihuano y todo lo que tú quieras. Más sin embargo, ¿cuál es el tema hoy? Que se está primero normalizando el consumo de una manera exagerada, pero totalmente exagerada. Segundo, no solamente se normaliza, pero además se glorifica. Y pues naturalmente al glorificar algo es como una moda, todo el mundo lo quiere hacer porque es normal que se haga, porque ya encuentra uno forma de justificar absolutamente todo. Oye, ya en los autobuses, en todas partes, andan fumando completamente normal la marihuana acá, entre comillas, para uso recreacional y para uso medicinal. Es completamente legal y la gente ya encuentra todas las formas de justificar. Pues es que es mejor que paguen impuestos consumiéndola como cualquier otra cosa que ya sabe uno la gente que le va a hacer daño. Y te digo, normalizamos, justificamos, pero como diste el ejemplo de la tarjeta de crédito, sí, le podemos dar con todo. Ahí está la tarjeta, el plástico aguanta, es flexible, pero después vienen los intereses, después vienen las consecuencias, después vienen las preocupaciones. Y bueno, naturalmente, yo creo que todos conocemos a alguien que se ha metido en el consumo de las drogas o es víctima de las drogas. Ahorita ya es como que completamente normal. Y bueno, desafortunadamente, o por lo menos si tú no conoces a alguien así directamente, pues yo te puedo decir hasta sobrinos míos han sido víctimas de esto y lógico preocupa y preocupa mucho. Y acá en Estados Unidos, te digo el riesgo que hay que en las escuelas de primaria, yo no sé si en México y ojalá y no, pero no me extrañaría que de repente estuviera el riesgo del fentanilo. Ahorita comenzamos y hablamos acerca de cómo en nivel macro los líderes del país están ahí peleando, ¿no? Que Trump declara a los narcotraficantes como una organización terrorista y qué va a hacer y bueno, cómo se va a complicar la situación. Y pues naturalmente nos pone a todos una preocupación.
Y es una preocupación totalmente normal, pero al final de cuentas también lo que necesitamos ver es lo que tú dijiste. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? ¿Qué nos toca hacer en casa? Eh, y mi pregunta para ti es esta, Adriana. ¿Tú crees que hablar hoy en día, tú crees que hablar de los riesgos de las drogas con nuestros hijos, independientemente de la edad, sea suficiente cuando hay una normalización allá afuera, una glorificación allá afuera exagerada hasta cierto grado? Fíjate qué buena pregunta porque justamente a eso iba. Por supuesto Ah, que la comunicación es fundamental, ¿no? Será nuestro mm, primer paso. El hablarles de la situación en la que estamos viviendo es una situación muy real, es una situación que tienen que conocer para saber cómo reaccionar, para saber cómo van a responder y súper chiquititos, ¿no? Súper chiquititos avisarles, esto puede pasar, ¿no? Como cuando va a haber un temblor, ¿no? Esto puede pasar y tú tienes que estar alerta para primero contestar de esta manera y segundo, decírmelo, ¿sí? Es súper importante a través de la comunicación fomentar la confianza del diálogo, ¿sí? De un diálogo abierto, un diálogo que no te va a juzgar, un diálogo que no te va a regañar, un diálogo que no te va a quitar de una amistad, porque también, uy, es que si le digo a mi mamá ya no me va a dejar juntar con mi grupo de amigos, ¿no? Es mm, bien importante que fomentemos esa comunicación honesta, bien abierta y bien llena de confianza. Pero el segundo pilar súper importante, prepárense. Y si quieren que les diga esta segunda herramienta y súper importante, pues no dejen de escuchar este podcast, de verdad que compártanlo porque esta información le puede ser de utilidad a alguien más que está viviendo una situación de alerta y es mejor prevenir que vivir una situación lamentable. Por eso es bien importante que escuche este podcast, que lo comparta, porque fíjate, mi querido Juan, de esto hablamos mm, muchísimo en nuestro podcast, es fomentar habilidades para la vida, capacitar a los jóvenes para gestionar el estrés, para resolver los conflictos, para tener la capacidad de soportar una presión extrema, para aprender a tomar decisiones saludables, porque ya los chicos no resisten nada, ¿no? Y ciertamente se enfrentarán a situaciones más estresantes que las que nosotros vivimos, porque a lo mejor a nosotros nos exponían en el salón y se quedaba en el salón, pero hoy exponen a los niños y los exponen en redes sociales y eso se convierte en un bullying cibernético, en un ciberacoso y se enfrentan a situaciones a lo mejor más grandes. Por eso como papás, como mamás, como amigos, como pareja incluso, como sociedad, tenemos que blindarnos en este tipo de habilidades, habilidades para resistir ese estrés, habilidades para resolver los problemas, habilidad para comunicarle a alguien que necesito ayuda para poder enfrentar este problema, para poder tomar una decisión inteligente y una decisión fortalecida y una decisión en la que no me siento sola, en una decisión en la que me siento respaldado por mi pareja, por mi familia, por mis amigos, cuidado. Y es bien importante esto porque la única manera de hacerlo es como aprendimos las tablas, es repetirlo una y otra vez, el que tengamos la capacidad de entender que nada es para siempre, que ese problema tan grande que estás enfrentando no es para siempre, que esa situación que te está llevando al estrés desmedido, muchas veces el mayor problema está en tu cabeza. A veces no hay que creer todo lo que escuchamos en nuestra cabeza, ¿sí? Porque a veces nuestra mente es muy ingeniosa, ¿eh? Tiene una imaginación extraordinaria y nosotros tendremos que tener la capacidad de respirar. Hay muchas herramientas, muchas técnicas, las practicamos en los talleres que compartimos tú y yo, Juan, con las personas. Hay muchas herramientas que no hay nada nuevo bajo el sol, pero no las sabemos. No las sabemos practicar, o las medio sabemos, las escuchamos alguna vez, ¿no? Pero no usamos estas herramientas a nuestra medida, hecha a nuestra medida. Por eso me gusta este taller que vamos a estar compartiendo, mi querido Juan, tú y yo, en Los Ángeles,
y en San José, donde te vamos a enseñar a usar estas herramientas en lo personal, ¿no? Porque esto es un traje hecho a la medida. Todas las herramientas de mindfulness deben de ser a tu medida, ¿no? Preparadas para ti, para lo que estás enfrentando, preparadas para tu edad, preparadas para las circunstancias de vida que tú has enfrentado, porque no se siente igual una jovencita que se está divorciando, ¿sí? Que no ha tenido hijos, no va a ver el problema igual que tú. A lo mejor para ti, para mí, a lo mejor pudiera pensar, oye, es más grave porque pues yo me divorcio ya con una niña y además tengo una discapacidad, pero ojo, no es la circunstancia a la que te enfrentas, es emocionalmente tú cómo estás diseñado, preparado, educado para esa situación, porque esta chica jovencita está muy tiernita, ya está, necesita todavía fortalecer más su situación emocional, mental, y entonces a lo mejor para ella va a ser de verdad muy, muy grave, y de verdad la única opción que encuentre es resolverlo, y si no, ¿sabes qué? Que si no me fumo esto, yo no me controlo, no, 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 no. Entonces, por eso es súper importante que estas herramientas de trabajo, de meditación, de actitudes, las diseñemos a medida, como estamos nosotros educados emocionalmente, profesionalmente y la madurez que tenemos, ¿no? Por eso me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir contigo y de que vamos a poder compartir de manera más cercana, porque esta es la única manera que hay para enfrentar problemas tan delicados que hoy en día enfrenta la humanidad, ¿no? Ahí estás, Pues sí, había apagado el micrófono, pero te decía que dijiste cosas bien interesantes y yo había hasta hecho unas notas por ahí. Nadie está exento, nadie, no importa la condición económica, la condición social, no importa el país, nadie está exento de caer en este pantano. Y desgraciadamente, cuando naturalmente alguno de nuestros miembros cae en el pantano, por el amor que tenemos por ellos, vamos a sacrificar todo lo que sea posible, al grado tal que hasta sacrificamos nuestra propia vida, queriéndolo rescatar, queriéndolo sacar, nos aventamos al pantano todos también. Y llega el momento en que estamos todos tan empantanados que no hay forma de salir. De hecho, entre más tratamos, más nos vamos hundiendo. ¿Por qué? Porque quizás no estamos haciéndolo correctamente, porque quizás no buscamos la forma adecuada, porque quizás, pues, obvio, si hacemos las cosas con anticipación para prevenir, pues que a todo dar. Pero cuando ya estamos metidazos en la circunstancia, pues sí, está complicadísimo y cómo responder ante esto. Y bueno, hablamos, por ejemplo, de los talleres que hacemos, las pláticas que damos, el material que tenemos, los libros que ofrecemos y todo lo que usted pueda conseguir allá. Y podríamos decir, son opciones, claro que son opciones. Hay herramientas, por supuesto que hay herramientas, pero también, Adriana, tú eres hasta músico, ¿no? Tocas un instrumento y la gente en el tema de la música saben que solamente hay 7 notas musicales, pero con 7 notas musicales bien coordinados se puede aprender la sinfonía que tú quieras, cada quien sabiendo hacer lo que cada quien necesita hacer. La creatividad nunca está limitada. Pues bueno, con las herramientas también, a lo mejor no es que si escucha usted algún libro o si recibe usted alguna ayuda en algo, no es como que quizás no pudiese ser algo que no haya escuchado o algo que no haya entendido, pero a veces es saber decirlo en el momento adecuado, las palabras correctas para tocar la vibración de lo que sea necesario y poder o bien ayudar de la manera que es necesario o bien prevenir de la manera que es necesario. Y yo diría que los talleres nos dan esta oportunidad, los libros nos dan esta oportunidad. Estar escuchando esto nos va a dar esta oportunidad. Compartirlo nos va a dar esta oportunidad. ¿Por qué? De nuevo, comencé yo hablando de la metáfora como si esto fuera una alberca, todo Latinoamérica. Y ahí de una forma u otra vamos a estar siendo afectados, tarde que temprano, a todos nos alcanza. Aunque estemos en la esquinita haciendo lo que yo dije que íbamos a estar haciendo, igual en el resto del continente a todos nos va a alcanzar.
Entonces, 1000% de acuerdo contigo, Adriana, en el sentido de que lo que hay que hacer es trabajar desde lo micro. Por supuesto que nos preocuparíamos a lo macro y sobre todo cuando nos lo pintan así como lo vemos, ¿no? Yo te tiré el número al arranque de este programa, que en Estados Unidos mueren más de 100,000 personas por el consumo del fentanilo. Pues lógico, estamos hablando de estadísticas muy, muy grandes. Esto es lo macro y esto puede sacudirle el temor a cualquiera, pero son cosas que pasan y no podemos ignorarlas. Y yo creo que estar alerta y platicar. Y ahora sí que cómo platicas, como ahorita decías con tu niña Neri de 9 años, es válido ya platicar con ella. Por supuesto que es válido, es importante y es necesario. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer en el contexto que tú sabes? Y nadie mejor que tú sabes que lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, también la otra cuestión, no solamente es Neri con la que tienes que platicar. En otros episodios hablamos la semana pasada de el rol tan importante que juega tu familia, tu hermana, tu mamá. Y, por ejemplo, si ellas estuvieran en una plática de entender también el riesgo, de dimensionar hasta dónde todo mundo puede estar pues siendo afectado de forma directa y también ellos en su contexto, en su momento, porque a veces es el momento adecuado, Adriana, de decir las cosas y decirlas bien, como esa nota musical. ¿Para qué? Para que haga buena sinfonía con eh, el ritmo de vida, con el estilo de vida y con las expectativas que tenemos, no solo para nuestros hijos, pero también para nosotros en nuestra familia, también para nuestra familia en nuestra sociedad y naturalmente para nuestra sociedad en nuestro continente. Y sí, sin lugar a dudas, los gobiernos tienen una responsabilidad importante, pero al fin de cuentas, yo creo que coincidimos en que la responsabilidad mayor y la oportunidad mayor está en nuestras manos para hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, pero al mismo tiempo también no conformarnos con lo que ahorita tenemos en la mano de conocimiento, abrirnos a saber cómo aprender más. ¿Para qué? Pues para conseguir más herramientas y estas notas musicales, como tú aprendes, tú no dejas de practicar tocar el cello. ¿Por qué? Porque sabes que puedes aprender más. Si ves otras personas que lo tocan muy bien y esto te puede ayudar a fortalecerte para que en el momento que tú toques, pues naturalmente sepas hacerlo de la manera correcta. Cuando te toque hablar con tu hija de este tema, lo haces en el contexto correcto, de la manera correcta, para que tenga el efecto que tú sabes que quieres que va a tener. Es correcto, y sobre todo que siempre busquemos el espacio adecuado para poder tener una buena plática con nuestros hijos. La hora de la comida es muy buen momento para platicar con nuestros hijos, es en ese momento. La hora de dormir, por favor, mamás, híjole, a veces yo digo, ni modo, que voy a sacrificar 20 minutos más de sueño, porque yo no sé por qué a los niños les da por hablar en la noche, ya cuando los vas a acostar, parecen periquitos. Y a veces uno en este sentimiento de, ya se tiene que dormir. A ver, ya, mañana me cuentas a dormir, punto, ¿no? Y les cortas la plática. Y es en ese momento donde te quería contar algo que para él, para ella es importante, ¿no? Entonces yo digo que ahí evaluemos, ¿no? Sacrifiquemos esos 20 minutitos de sueño y que nos cuenten, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué le da tanta inquietud? ¿Qué le da tanta necesidad de contarnos antes de irse a dormir? Porque a lo mejor es un tema que nosotros tenemos que tener en el tintero, en mente, poner atención, ¿no? El que nosotros tengamos actividades con nuestros hijos deportivas es fundamental. Siempre lo hemos dicho que los deportes, pues de alguna manera te van a siempre a canalizar, a tener una vida más saludable. El que fomentemos el arte. Bueno, yo soy una apasionada del arte, ¿no? Aquí a mí que me encanta pintar, me encanta tocar el cello, me encanta escribir, me encanta cantar y me pongo a hacer esas actividades con Mary. Y fíjate, ahorita que te digo, oye, me encanta cantar, estaba viendo hace un par de meses un, una serie donde tenían como actividad tener su karaoke
del mes, ¿no? Y todas las familias se reunían para el karaoke y todos tenían que cantar sí o sí, ¿sí? Y me acordé mucho, fíjate, los coreanos o los japonesitos son los que les encanta el karaoke, ¿no? Y se van a cantar, ¿no? Y nosotros como que no lo usamos tanto. Y el karaoke, el ponerte a cantar, es el desahogarte, liberar, el cantar esa canción de despecho o el cantar esta canción de alegría y te desfogas y te desinhibes y sacas todo tu emoción en ese momento y hasta lloras, ¿no? Hagamos, se los propongo, hagamos nuestra semana de karaoke, hagamos nuestro mes de karaoke, tengamos esa actividad recreativa que le estemos esperando para desahogarnos, para, no importa que no cantemos bien, pero es una actividad para generar esa comunicación con nuestros hijos acercada que hoy en día necesitamos, esa unión familiar que hoy en día necesitamos, porque pues sí hay muchos retos que estamos viviendo a nivel mundial, retos que nos entristecen a todos, retos que nos preocupan a todos, retos que nos dan miedo a todos. Yo también me he sentido con ese miedo, yo también me sentí con esta angustia, yo también me sentí con esta incertidumbre. Y de repente llega Mary y me platica un chistecito o algo y salgo de esa zona, ¿no? Y entonces me enfoco en principalmente que todo es temporal. Ese es lo primero en que me enfoco. Segundo, en que me enfoco a una frase que me gusta mucho y que los invito a que la repitan también. Este, pude, puedo y podré, ¿sí? Pude enfrentar ese ¿Qué momento tal? tan Ah, doloroso que sentía que me iba a morir. Aquí estoy, sigo viva, ¿no? Pude, puedo, en este momento estoy aquí adelante sacando la casta y podré para lo que venga, ¿sí? Pude, puedo y podré. En ese momento en el que se te hace el nudo en la garganta, quiero que con todo tu amor, con toda tu fuerza, con toda tu espiritualidad, con toda tu fe, te acuerdes de ese momento tan difícil, tan doloroso, tan desolador, y que digas con una voz fuerte, con tu voz potente, pude, puedo y podré con esto y con lo que venga, ¿no? Entonces, estos mantras, esta unión familiar, este desahogo, son cositas chiquitas, pero que suman. Son cositas chiquitas, pero que construyen lo importante, construyen lo valioso. Y eso es lo que necesitamos hoy en día para hacerle frente a esta situación tan devastadora, tan triste, donde hay que poner mucho ojo, ¿sí? Entonces, vamos contribuyendo en esto, ¿no, mi querido Juan? y mucho, y es necesario. Y eso que dices, por ejemplo, de pude, puedo y podré, es saber que también cuando no puedes, puedes contar con tu familia. ¿Por qué? Porque ya son cosas que platicaron. Ya sabemos que todo mundo, como lo dijimos, tenemos, mientras estemos caminando, el riesgo de tropezarnos. Y está bien, o sea, es normal, es ser humanos tropezar, pero lo que sí vale la pena es tener también estos vínculos enormes y confianza profunda, trabajada con nuestros familiares para poder pedir ayuda cuando hay esa necesidad de pedir ayuda. Y todos en un momento vamos a necesitar pedir ayuda. Y otra vez, eso no es ninguna muestra de debilidad, todo lo contrario, de fortaleza, de abrirte, de confianza, de saber que cuentas con las personas adecuadas. ¿Para qué? Pues para que en conjunto salgamos adelante y no llevárnoslos al centro del pantano, como decía hace rato, y hundirnos todos, pero es porque queremos salir, porque vamos a salir, porque sí se puede salir adelante. Una cosa que quería compartir contigo, la había anotado también entre mis curiosidades. Había un programa aquí que de repente me gustaba ver mucho, que se llamaba Intervención, y eran casos, así como mini documentales de personas que cayeron en adicciones tremendas. Y luego hacían el seguimiento de todo el ritmo que llevaban de vida y todo eso. Después hacían una intervención para tratar de sacarlos. Pero una cosa, Adriana, que me llamó mucho, mucho la atención es que el 90% de las personas que caen en las drogas siempre les precede un problema emocional muy fuerte.
que los hace susceptibles al hacer, pues literalmente que se los consuma las drogas. Y yo creo que estaremos de acuerdo tú y yo en que el estar constantemente fortaleciéndote entre familia te ayuda a que no caigas víctima de esto. También una cantidad exagerada de personas que cayeron en adicciones son personas que sufrieron de abusos, pero una cantidad exagerada que también me llamó mucho la atención. Pidan ayuda, porque aquella persona que no resuelve un tema simplemente queda mucho más vulnerable a todo esto. Y hoy en día más que la proliferación de, no solamente pues, ¿para qué nombrar drogas? Pero te pudiera nombrar decenas y centenas de drogas y todas estas, pues naturalmente ahí van a estar para que las personas susceptibles, las personas que les tocan en un momento débil, caigan dentro de estas garras. Entonces, es importante que busquen ayuda, que resuelvan temas. De nuevo, pareciera disco, pero es importante que vayan a conferencias, que vayan a talleres, que vayan a retiros, que busquen cómo sanar la cantidad de heridas internas, de muchos de nosotros llevamos este niño con algunas necesidades que no le hemos resuelto, que necesita que se le resuelvan. Si no se resuelven, evidentemente nos hace vulnerables a una cantidad de adicciones, a una cantidad exagerada, y por eso la importancia de estar siempre buscando de qué forma irnos sanando, fortaleciéndonos. Y eso que dijiste tú de cantar en el karaoke, pues pareciera que es pequeño. No, no es pequeño. Es parte de que la confianza nos ayuda a sanar, la confianza nos fortalece, el hecho de convivir también nos fortalece, el hecho de entendernos nos fortalece, de conocernos nos fortalece, de que si yo canto bien feo, pero tú cantas bonito, Adriana, no importa, lo importante es que nos podemos reír de lo feo que canto yo y disfrutar de lo bien que cantas tú, porque al final de cuentas no es una competencia, es como fortalecernos. Y lo mismo diría yo para este lado de la frontera, volteando hacia el lado sur, y los del lado sur volteando hacia el lado norte. De nuevo, todos estamos intrínsecamente conectados. Así es, y sobre todo, ¿sabes qué? Ahí viene una herramienta más y que es súper importante que también la pongan en práctica, ¿no? Porque aquí hemos compartido distintas herramientas que les pueden funcionar, ¿no? El tener esta comunicación, el hacer actividades, el preparar a tus hijos en estas habilidades de fortaleza espiritual, de resolver problemas, de enfrentarse al estrés, pero hay que hacer siempre, siempre, después de un cierto periodo, una evaluación de si esta estrategia, si esto que me dijeron está funcionándole a mi hija, a mi hijo, está funcionándole a mi pareja, me está funcionando a mí, está funcionando en mi comunidad, ¿no? Porque a lo mejor yo te digo, oye, pues es que lo ideal es hacer actividades recreativas y ve y hace ejercicio y todo, pero pues no es lo que necesita tu hija o no es lo que necesita tu hijo, necesita mayor acercamiento contigo, mayor fortaleza, que analicemos ahí a lo mejor algún ciberacoso, algún ciberbullying, algo que la está presionando y a lo mejor necesitaremos una ayuda más profesional para que no caiga, ¿no? Entonces, en determinados periodos vamos haciendo una evaluación de la herramienta que pusimos en práctica y una adaptación, ¿no? Porque no quiere decir que todo lo que hicimos está mal. Vamos a hacerle unos ajustes, pero vamos a seguir trabajando con esta fuerza. Esta no es una plática de un solo día. Esta no es una actividad de un solo mes. Esta es una práctica, una plática, una actividad de toda la vida, mientras tengamos viva, mientras convivamos, mientras quieras a tus amigos, mientras estés con esa pareja, mientras tengas a tus hijos contigo, es una plática que tendremos que fortalecer todos los días. Y fíjate, mi querido Juan, voy a añadirle algo, me voy a echar una flor, bueno, nos voy a echar una flor Tú en esta échate el ramo entero, no importa. en esta última herramienta que les quiero compartir, que es fundamental para poder combatir el consumo de las drogas.
el trabajar mucho en la autoestima, en la motivación, es fundamental para que nosotros estemos en óptimas condiciones mentales y emocionales para no caer en estas situaciones, que es un espejismo, que al principio te van a decir, bueno, pues con esto te sientes bien o con esto ya no sientes esa tristeza, esa ansiedad, esa angustia, pero como todo es temporal. Entonces, el escuchar podcasts que te animen, el trabajar en tu amor propio, como lo platico en mi libro, que por cierto ya está a la venta en mi página de internet, ahí ya está, Ámate, y todas estas herramientas que contribuyen, que, que aportan un granito de arena a que nosotros podamos fortalecer nuestro espíritu y no caer. Entonces, nosotros, mi querido Juan, haciendo lo que más nos gusta, estamos contribuyendo, estamos poniendo nuestro granito de arena a esta situación tan lamentable, tan triste, que cada día toma más y más vidas en nuestras comunidades, ¿no? Y que se pierden estas vidas valiosas, estas vidas de jóvenes, que fuertes, que yo los veo completos, con todas sus extremidades, con todos sus sentidos, y de repente llegan a esta pérdida. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuando estábamos esperando bebé, qué quieres que sea, niño o niña? Ay, lo que sea, pero que nazca bien. Y tenemos esa bendición de que nuestro hijo nazca fuerte, completo, saludable, entero, y de repente vemos esta vida perdida o vemos un sentido perdido, un miembro perdido, porque tuvimos un consumo irresponsable de una sustancia porque no sabíamos, porque nos dio curiosidad, porque nos cortó la novia, porque nos perdimos de un proyecto de trabajo, porque perdimos dinero. Todo eso se puede arreglar. Todo eso tiene solución si nosotros trabajamos en una buena comunicación y en fortalecer nuestra espiritualidad, en fortalecer nuestro ánimo, en fortalecer nuestra capacidad para soportar situaciones estresantes, y todo eso lo podemos trabajar aquí en el podcast, a través de nuestros talleres, a través de nuestras conferencias, y por eso me siento contenta, me siento feliz de contribuir con mi granito de arena para que esto no siga avanzando. No, yo te agradezco mucho y bueno, tenemos ya el tiempo encima, pero sí vale la pena reconocer algunos puntos claves que hemos mencionado aquí. Eh, comprométase, comprométase con su familia. Actividades como las que estaba sugiriéndonos Adriana, hacer cosas que pudieran parecer insignificantes, pero son bastante relevantes e importantes de tomar en consideración. Muchas actividades familiares. Esas son algunas de las cosas. Y quizás otra cosa extremadamente importante desde mi ángulo también de ver esto es que me ha tocado, desgraciadamente, hablar con personas que ya están en situaciones críticas, y lo que sí me ha tocado corroborar también es mucho lo siguiente, Adriana, que los papás se hicieron de la vista gorda cuando empezaron a dar señal a los hijos. eh, Negaron que esto fuera algo. Ahora sí que hicieron esta idea de que ojos que no ven, corazón que no siente. Literalmente cerraron los ojos a algo que era demasiado obvio eh, para tomar acción adecuada en el momento correcto. Naturalmente, de repente sale más conveniente y fácil trabajar cuando el problema inicia. Cuando se da un chispazo antes de que se queme la casa, es más fácil, se gasta poquita agua para poder apagar el incendio. Pero si nos hacemos de la vista gorda, ya cuando está literalmente la casa, a la mitad de la casa quemada, tratar de apagarla con una cubeta va a ser imposible. Por eso es importante eventos como a lo que le invitamos 5 de abril aquí en la ciudad de Montebello, que también estaremos el 26 de abril en la ciudad de San José, que haga este tipo de cosas para prevenir, para tratar de reconocer, pues ahora sí que los riesgos que corremos todos y hacer lo que esté de nuestra parte. Y si no tenemos la solución, buscar a alguien que nos ayude, pero tratar de evitar que las cosas crezcan. Esto aquí en México, en El Salvador, en Guatemala, en cualquier parte del mundo que nos escuche, en España, que hasta allá llega mucho lo que es también este podcast. Y como lo dijo Adriana,
compártalo. Compártalo, porque usted realmente podría pensar, pues es un podcast de Adriana y de Juan. No, no es eso. Podría ser el hecho de que salve una familia que caiga presa de este tipo de problemática. Esa es la recomendación. Y bueno, no me queda otra cosa más de que agradecerle a usted anticipadamente por compartir lo que es este podcast, por ayudar en cualquier parte del mundo a que entre todos hagamos algo en conjunto. Y también, Adriana, agradecido como siempre 1000 veces por tu sabiduría, por tu pasión, tu compromiso para que estés pues apoyando el desarrollo de nuestra comunidad. Al contrario, mi querido Juan, como siempre, un placer compartir con todos ustedes y les propongo algo. Es una lucha muy grande la que hay que enfrentar, es una guerra que no vamos a perder porque hay que trabajar muchísimo en nuestra fortaleza. Les propongo algo. Cuando escuchen este podcast, quiero que nos etiqueten a Juan y a mí, ahí están apareciendo en nuestras redes sociales, con esta frase tan bonita y tan poderosa. Pude, puedo y podré. Y podré. Entonces, que nos etiqueten, ¿no, mi querido Juan? Ahí, y vamos a unirnos en esta lucha para que seamos una comunidad fortalecida, y que logremos nuestras metas de manera saludable y conscientes. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Gracias a todos ustedes por ser parte de este maravilloso podcast La Voz del Ser y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.